Buenas tardes a todos y a todas una vez más en este ciclo de charla por la Semana de Humedales, con algunas buenas noticias, con mucho entusiasmo y hoy con un panel extraordinario que nos va a contar un poco qué es de esta tragedia que hemos vivido durante estos casi en año completo, podemos decir, ¿no? Ya inaugurando casi el año completo de quemas y humo en nuestra zona del delta del Paraná, en nuestra ciudad y en toda la costa santafesina y todo el desastre ambiental de nuestra provincia hermana que tan preocupados y tan tristes nos tiene. Hoy nuestra anfitriona de lujo, mi amiga personal, erudita, Vanessa Pacotti. Buenas tardes, Vanessa, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Vicky? Muy bien y muy contenta de estar acá con estos amigos, compañeros y seres sabiondos, como decía el Noti Humedal. Y así que bueno, buenísimo. Vamos a ver, vamos a hablar hoy de qué queda, ¿no? Después de las quemas, los humedales post fuego. ¿Qué, este panorama así un poco, que puede ser un poco como de bola de cristal, a ver qué es lo que va a pasar, qué sabemos que puede pasar o qué creemos que puede pasar también, porque las condiciones son bastante distintas. Entonces, bueno, con Pablo, con César y con Graciela, vamos a ver un poquito, de poner un poquito de esperanza y de ver qué es lo que pasa después de todo esto de las quemas. Que no nos olvidemos que continúan, digamos, después de unas quemas que en algún momento van a terminar, pero que todavía continúan. Así que bueno, ahora le vamos a pasar la palabra a Pablo, que, bueno, Pablo Cantador o Pablo Los Aliados, como lo conocemos en el mundo virtual, que es un naturalista, que es fotógrafo, que es miembro del Paraná No Se Toca, que es de un compañero que se pone en las pilas y a veces arma unas publicaciones maravillosas. Así que bueno, un educador también. Así que ahí va con Pablo para que nos cuente un poco qué pasa, qué pasó y qué pasará. Bueno, gracias, Vane, por la presentación. Me queda grande el saco, pero te agradezco. La verdad que un gusto estar con ustedes. Lamentablemente la temática no está buena. Justamente hoy cuando estaba armando los slides para mostrarles, realmente me resultaba raro, porque siempre que hago algún slide, siempre es para mostrar las bellezas de la isla, la naturaleza, las aves, fotografías lindas, ¿no? Y ahora, bueno, me tocó buscar realmente en una galería que es la Galería del Terror. A ver si le puedo compartir así. Arrancamos. Ahí va, díganme ustedes cuando vean algo. Ahí está, ahí se ve. ¿Se ven? Bueno, perfecto. Bueno, quizás alguno puede pensar que me confundí de slide y que estoy en una presentación de un desierto de Namibia, en lugar de los humedales, ¿no? Pero no, esta es una foto que tomé en los humedales y fue justo un día que se levantó viento pampero y bueno, esta es una isla que se había quemado y acá, bueno, vemos el efecto de la erosión, ¿no? Del viento. A ver si pasa. Ahí está. Bueno, acá lo que le quería mostrar es los lugares de donde tomé, de las fotografías que vamos a ver en la presentación. Si alcanzan a ver el puntero del mouse, bueno, esta sería Rosario. El número 3 es la isla de los Mástiles, la única isla que en esta zona pertenece a Santa Fe, que también se quemó. Bueno, el 1 es entre el Barrancoso y el Arroyo San Lorenzo, el 2 cerca del Paranacito, el 4 la isla La Enramada, el 5 las Acollaradas Norte y la número 6 es la isla Rosita.
Bueno, también acá lo que se puede ver en esta imagen satelital es lo rojo, como ustedes ven rojo, es lo que marcaron los satélites de lo que es donde se quemó, lo que es el fuego. Aunque no lo crean, parte de este incendio de donde se ve el número 2 y el 4, fue el que se originó en la boca de la Milonga, que es ahí donde estoy mostrando con el cursor. Ese fue un fuego que se inició y primero sopló viento sur que quemó hasta la traza vial, que también pasó la traza vial, tuvo varios días quemándose, después sopló viento sur y empezó el fuego a transitar e ir hacia el norte, ¿no? Para que se den una idea, desde la traza vial hasta el final hay aproximadamente 20 kilómetros, para que vean la extensión, ¿no? Bueno, eso es para que ustedes se ubiquen de dónde son las imágenes que vamos a ver. Antes de pasar al post-fuego, bueno, acá estamos viendo al monstruo, ¿no? Para el que nunca, no sé, el que tuvo la oportunidad de estar en un lugar o sea, donde hay un incendio de esta magnitud, les puedo asegurar que es impactante. Impactante por el sonido, el calor, estar ahí. Estos incendios fueron, bueno, cuando todavía había temperaturas bajas. La verdad que no me quiero imaginar ahora a los chicos que son voluntarios, que están yendo a apagar el fuego con las temperaturas más altas, porque la verdad que estar acá es como estar en un infierno. Acá podemos ver quema de pastizal, monte, los de abajo son quema de monte, y a veces cómo se ve el horizonte, que bueno, es una línea roja de fuego, ¿no? Bueno, estas son imágenes, fotografías del momento de los incendios. Por ejemplo, el de arriba, que muestro, este que está corriendo acá, es un zorro. Esto lo tomé en el arroyo San Lorenzo, había un incendio al fondo. Este pobre zorro corría para todos lados desesperado, como perdido. Lamentablemente, cuando lo perdí de vista, iba para el lado donde había, ya un poco el fuego había pasado, pero había humo. La otra fotografía de arriba son hurones. Se ve poco, estaban bastante lejos. Son 2 hurones, como se ve todo pelado y prendido fuego. Caminando al borde de una barranca, estimo buscando refugio o algo de comida. Después acá en el rincón, típicos ratones que se ven ahora en la isla. El de arriba creo que es un ratón colorado y el de abajo un colilargo. Se ven muchos, o sea, cuando uno va a una zona quemada se ven muchos ratones muertos. Y acá también al lado, la que dejé más grande, es para mostrar, primero, qué hacen todos los tuyangos, ¿no? O cigüeña americana, son esas aves que se ven ahí al fondo, blanca y negra, entre medio del humo. Uno dirá, ¿qué hacen ahí? Siendo que se pueden ir, ¿no? Pueden volar y ir a otro lugar. Pero ellas estaban ahí justamente porque se estaban comiendo los ratones que estaban escapando del fuego. Esto con la cámara, si bien estaba muy lejos, lo pude ver, aparte los vi volando con ratones en el pico. Y acá, no sé si lo alcanzan a ver, acá lo voy a tratar de señalar con el cursor, es un carpincho. Todavía salía humo de la tierra y este carpincho pasaba caminando por ahí. Ya en la zona prácticamente no quedaba nada. La verdad que da una gran tristeza ver esto. Esto es lo que está ocurriendo en los humedales hoy. Bueno, ya pasando de lo que es el fuego, esto es lo que queda. Acá vemos, yo puse de titular fuego en montes, lagunas y arroyos. Uno dice, ¿cómo puede ser que haya fuego en lagunas y arroyos, no? Pero bueno, este es un fuego en un monte bajo, este de acá del rincón que estoy mostrando. El de al lado, en un monte ya de árboles más grande. Acá se ven timbó, curupí, hay otro tipo de árboles más añosos. Y acá abajo, era una laguna. Bueno, por la bajante, la sequía, se secó todo lo que era la vegetación flotante y después vino el fuego. Y lo mismo sucedió en este que se ve acá. Este era un arroyo que también se secó y también le pasó el fuego por arriba.
Por eso digo que el fuego en este momento en el humedal pasa tanto por montes como lagunas y arroyos. Algo que no sucedía en otro momento, obviamente con el humedal con agua, ¿no? Acá en la foto quería mostrar, porque la verdad que esta me impactó, justo estaba mirando algunas imágenes que actualizó el Google Earth, y justamente es una isla, esta de acá abajo, la que hice 16 de septiembre. Esta es la isla Rosita, que está frente a San Lorenzo. Bueno, pueden ver arriba, en el 2018, cómo la mostraban los satélites. Un humedal verde con lagunas internas, agua, y cómo la tomó la imagen del 16 de septiembre, justamente al poco tiempo que se había quemado. Esta isla se quemó por completo. El fuego se inició en la parte sur, vino una tormenta también con mucho viento sur, y el fuego fue terrible. Realmente acá no quedó nada. Y en un monte que había, porque ya no está más, justamente una semana atrás, antes del incendio, había registrado una pareja de ñacurutus, que es el búho más grande de Sudamérica, que está en el humedal. Estaban nidificando en unos sauces y bueno, estimo que ellos han escapado, pero realmente el nido, todo se prendió fuego en ese momento. Realmente muy triste. Y acá a un costado puse, acá abajo se ve mejor, cómo después el viento erosiona y forma esos torbellinos, ¿no? Que a veces cuando uno lo ve de la costa, se ve muy poco de acá, que está tomada de la costa, ve esas columnas como parecen de humo, que se levantan y desaparecen. En realidad es el viento que levanta el suelo erosionado. Al Paraná se toca, muchas veces nos escribían que veían como que se levantaban pequeñas columnas de humo y desaparecían. Y bueno, por ahí les explicábamos que no era humo, sino que eran estos torbellinos. Bueno, y esto también es lo triste que uno ve cuando va a los lugares donde se quemó, ¿no? Lo más triste, por ejemplo, acá ver es el arañero, que es este amarillito que tenemos en el rincón. Es un ave típica del Monte Bajo. O sea, esta ave no la vamos a ver así al descubierto, es rarísimo, no está al descubierto. Él busca insectos entre ramas y arbustos. Así que acá no tenía nada por encontrar, no tenía alimento, nada, se le había quemado todo. Igual que el resto de las aves, ¿no? Hasta la tacuarita azul que vemos acá, entre las ramas quemadas. Todas estas aves estaban buscando comida como desorientada en una isla totalmente arrasada. Acá en este rincón también lo que se ven son dos chajás que bajaron a la laguna quemada, ya no queda nada. Y los que sí por ahí aprovechan la situación es, por ejemplo, como vemos, los chimangos, que son aves carroñeras por ahí, y bueno, se aprovechaban de algún ratón que había sido alcanzado por el fuego, igual que los caranchos que vemos acá abajo. Estos días, si uno iba a los lugares donde se prendía fuego, veía muchos chimangos y muchos caranchos. Bueno, acá un poquito más duras las imágenes. Este carpincho que vemos acá arriba murió calcinado en la isla Rosita, es con la que yo comenté que sopló un viento muy fuerte. Gente de la isla me comentaba que era impresionante ver cómo avanzaba el fuego a la velocidad que iba. En el lugar donde está era una pequeña laguna que tenía pasto seco, se ve que se refugió ahí y en algún momento lo rodeó el fuego y no pudo salir. Al igual que la que vemos acá, esta era una yarará. Nosotros tanto que le tenemos miedo, el fuego no perdona a nada. Bueno, más ratones, colilargo. Este es el cráneo de un coipo. Este es un zorro que no tenía quemaduras, no le había agarrado el fuego, estaba en una zona de pasto seco, pero extrañamente estaba, bueno, sin vida como se ve. Pienso que algo de lo que fue el incendio lo afectó. Bueno, también ranas, distintos tipos de culebras, de todo tipo, comadrejas. Realmente es tristísimo. E incluso acá puse en el rincón para que vean que ni las hormigas, este es un hormiguero.
estaba totalmente calcinado. Yo lo rompí un poco para ver si salían hormigas, pero o se habían ido muy abajo de la tierra o no estaban más. Bueno, acá le quería mostrar esta comparación, está buena porque es fotografías del mismo lugar. Unas, bueno, cuando se quemó la isla, que fue el 18, entre el 18 y 19 de agosto, esos 2 días se prendió fuego. Este era un monte de ceibos, y acá lo que vemos es lo que es un monte de sauces. Después la otra foto, volví a la isla, después de aproximadamente 45 días pasaron, del 3 de noviembre, y en ese momento, en ese lapso, desde el fuego hasta que volví a ir, que está la isla brotada, hubo 2 lluvias, una muy importante, bastante fuerte, y otra un poco menor. Bueno, y acá abajo vemos, después de 45 días y esas 2 lluvias, cómo el monte de ceibos, por suerte, empezó a brotar. La diferencia que vi es que estaban brotando estos ceibos, pero en islas que no se habían quemado, los ceibos ya estaban en flor, totalmente con hojas y con flores. Acá estaban apenas brotando. Y una pequeña vegetación vemos verde abajo, ¿no? Se logró recuperar por lo menos parte. A un costado es un monte ya de sauces. Fíjense ustedes que brotó la vegetación baja, el pasto común, pero el monte de sauces no brotó nada, se perdió. O sea, esto que era un monte con sombra, ya no existe más. Bueno, otro ejemplo, después de 50 días de quema, puse este porque me pareció el del rincón, un ceibo que acá el fuego pegó con todo. Sin embargo, a pesar de estar todo quemado y oscuro como un carbón, en las puntas vemos que está brotando. Vamos a ver cómo sigue, voy a seguir visitándolo, a ver cómo evoluciona. Los ceibos más grandes acá también vemos que se la bancaron. No así abajo, este era un monte donde había timbós y curupís. Fíjense ustedes que ya se secó, o sea, tenía que estar brotados, están todos secos y ya está brotando la vegetación verde debajo, pero el monte también se perdió de esta especie, no se la bancó como el ceibo. Y acá también otro monte donde había sauces y se ve que brota la vegetación debajo, pero los árboles ya no están. Y tampoco se ven sauces jóvenes creciendo. O sea, esta isla que se veía con montes, así, una isla sana, va a quedar como una pradera. Y hablando de pradera, bueno, acá vemos las que han sobrevivido, ¿no? En épocas normales, estos suelos están todos verdes, cubiertos ya por diferentes tipos de plantas. Acá se ve que algunas semillas han zafado, algún rizoma. Después César seguramente va a ampliar este tema, yo de esto no sé nada. Pero bueno, lo que veo es que han brotado algunos en un suelo todo calcinado, en algunos sectores están empezando a cubrir y a crecer algunas plantas. Acá, bueno, quería mostrar más que nada cómo lo que está sucediendo en este momento en el interior del humedal. La foto central era un lugar donde está bastante alejado. Yo, es un lugar que visito todos estos años, hace como ese lugar, por lo menos 10 años que voy a tomar fotografías, porque es una unión entre lagunas y otros arroyos, y se unen. Esto acá es un arroyo, que conecta con unas lagunas, y lo que puse fueron fotos que tomé en ese lugar. Aunque ustedes no lo crean, en este lugar tomé la foto, bueno, de coipo. Siempre había coipo en esta islita, era muy común verlos, lobitos de río, las tortugas siempre estaban. Este grupo acá de Biguá también a ver los agarré pescando, una iguana, y este surubí, que también lo filmé, tengo una filmación en YouTube sobre este surubí, lo agarré en uno de los arroyos. Y también era común ver sábalos. O sea, fíjense toda la vida que había en este lugar, y hoy miren lo que es. Parece una fotografía de un campo, no parece la isla. Realmente es una situación crítica, porque uno se pregunta cuando está en ese lugar, ¿dónde está la vida, no? Que ahí habitaba. Y bueno, el otro día con César, hablando de nuestras salidas en la isla, hablamos de la
poca cantidad de aves que uno ve, ¿no? En un lugar donde uno iba y veía 50, 70 especies, incluso de aves, en una salida de un día, hoy día uno sale y ve la mitad, con suerte, y los ve donde quedó vegetación, ¿no? Y siempre lo que uno, cuando va a la isla, en pequeños lugares donde había lagunitas, la jacana era infaltable. En todos esos lugares había jacanas, bueno, gallaretas, gallinetas, bueno, acá un mirasol ya más difícil, pero este tipo de aves que tienen que ver con el agua, uno siempre las encontraba, incluso los caracoleros acá abajo, que está con el cangrejo, es un gavilán caracolero y es infaltable en la isla. Hoy día uno va y no los ve, y esto había y muchos, y aparte siempre estaban. Hoy prácticamente uno no los encuentra, y no los encuentra porque obviamente no hay lagunas, no hay caracoles, no hay cangrejos, no hay comida. Así que evidentemente se han ido a otro lado, no sé dónde, pero no están. Y después hay otros que no son muy voladores, como los burritos, este que muestro acá con el cursor, que son aves muy pequeñas, bastante torpes de volar, es raro verlas volar, y uno cuando está ahí también se pregunta qué fue de esas aves, ¿no? Que no las ve más. Pero estos son los ausentes cuando uno transita en este momento la isla. Bueno, y hablando después del fuego, las dos fotos de arriba, esta la tomé en una isla que se había quemado, yo estuve al día siguiente, la isla estaba totalmente arrasada, y mientras iba caminando a la distancia me encuentro justo en un lugar donde no sé por qué milagro no se había quemado, encuentro en ese lugar descansando a un carpincho. De día, obviamente, y aparte me vio, él me miró, y la verdad que me dio pena por el carpincho y vergüenza por nosotros, ¿no? De lo que está sucediendo en el humedal. Así que le tomé la foto a la distancia y seguí camino. Y este otro lo tomé hace poquito, que también cerca de un corral de hacienda, era el único lugar donde había un poco de agua en ese lugar. En cientos de metros no había agua y el carpincho se estaba refrescando una tarde de calor. Y bueno, lo que quiero mostrar acá es lo vulnerable que está la fauna después del fuego y lamentablemente lo que está también después del fuego, que es el tema de la caza. Es un tema que siempre en las charlas trato de mostrar, porque así como encuentro carpinchos, también encuentro este tipo de humanos, ¿no? Acá en el rincón, como verán, con escopetas automáticas, con rifles con mira telescópica, salida de amigos con escopeta tirándole a lo que se le cruza. En este caso fue cuando los vi, le tiraron una corcoroba, esto no es de ahora, es una foto más antigua. Por suerte la corcoroba salió volando y aparentemente no le pegaron. Y esta última foto la tomé este martes. El martes fui a la isla y fui a un lugar donde suelo ver carpinchos, que es bastante lejos y difícil de llegar. Y a la distancia, bueno, alguien había llegado antes que yo, y no con una cámara de fotos. Así que es algo preocupante y algo se va a tener que hacer, porque la poca fauna que sobrevivió en este momento está siendo diezmada por la caza. Bueno, no sé cuánto hablé, espero, bueno, traté de resumir en pocas palabras y en algunos slides lo que está sucediendo y lo que vivo cuando voy a la isla. Y creo que queda más que claro que necesitamos una ley para, como dice acá, ley de humedal ya, para protegerlo. Bueno, gracias. Gracias a vos, Pablo, por estas imágenes muy crueles, pero bueno, que reflejan la realidad y quizás sirvan para que sigamos dándonos cuenta o cada vez más gente se dé cuenta de que estas prácticas son absolutamente aberrantes y que redundan en un total, digamos, es tremendo. Bueno, no sé, me quedo sin palabras porque la verdad es eso, cuando uno lo ve y y vos lo contás, te queda, es eso. No puede ser que estemos haciendo eso, que se pueda de alguna manera que alguien vaya, prenda fuego y lo haga. Y que para poder frenar eso haya que hacer
no sé, pasa un año, un montón de gente tratando y los diputados ahí sentados y nada, y queda ahí, que obviamente sabemos que por ahí la ley tampoco es la panacea, pero bueno, por lo menos demostrar un mínimo interés, un mínimo, no sé, mover un poco para tratar de que esto no vuelva a ocurrir nunca, pero nunca más. Y bueno, ahí ahora le damos paso a Graciela, que es docente de la UNR, que es también forma parte del equipo de investigación que hizo el plan de manejo de la reserva del legado de Eliot, que es nuestra reserva querida por todos los paranaceros y todos los rosarinos. Así que, bueno, ahí te dejo, Graciela. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, gracias, Vane, por la presentación, muy, muy linda. Bueno, estoy contenta de compartir el panel con ustedes, la verdad que un grupo de lujo, creo que me tocó, pero como dijo Pablo, es una lástima que nos convoque, el motivo que nos convoca. Les voy a compartir pantalla también y les voy a pedir que me avisen cuando la estén viendo, que debiéramos estar. Bueno, yo les voy a compartir algunas imágenes y algunas reflexiones de algunas cosas que hemos charlado un poco con César a partir de algunas visitas que hicimos en el postfuego y de algo de lo que estamos estudiando desde la Cátedra de Ecología también, para ver si entre todos podemos acercarnos a algunas respuestas de qué es lo que pasa en el postfuego. Mi recorrido es un poco menor que el de, bastante menor que el de Pablo, y es un compromiso enorme competirle a las fotos de Pablo, pero bueno, vamos a compartir algunas imágenes y algunas reflexiones. Dentro de todo lo que es el Delta del Paraná, las fotos que les voy a compartir y las reflexiones son de una zona del Paranacito y la isla de los Mástiles. Si hacemos un poquito de zoom, el recorrido que vamos a compartir tiene que ver con imágenes de la isla de los Mástiles, que como dijo Pablo, está frente a Granadero Baigorria, y algo cercano al Paranacito, apenas cruzando en la conexión vial Rosario-Victoria, cruzando lo que sería la zona del puente. Son zonas que relevamos entre finales de octubre y principios de noviembre. Y bueno, algunas preguntas que a mí me gustaría que tratemos de responder a partir de esta presentación tienen que ver con si se vieron afectadas la estructura y la función de los ecosistemas a partir de los incendios, que seguro que la primera respuesta que están pensando todos es sí, obvio que sí, pero bueno, vamos a repasarlo un poco y a tratar de reflexionar sobre eso. Si hay algunos factores que colaboraron para que los efectos del fuego sean mayores. Por último, cómo se recupera la vegetación. Y vamos a hacer foco en la vegetación porque a partir de recuperar la vegetación vamos a poder pensar en la recuperación completa de todo el sistema después. Así que, bueno, primero estas dos imágenes son un poco lo que para mí fue la impresión que me causó visitar esos dos lugares. Les quiero contar que en la isla de los Mástiles se incendió en el mes de julio de este año, entre el 26 y el 29 de julio, y la zona cercana al Paranacito que visitamos se incendió en el mes de agosto, hacia finales de agosto. Sin embargo, la impresión que me quedó a mí, si bien vamos a ver varias imágenes de los dos lugares, es la que recogía en estas dos imágenes. Un paisaje bastante más desolador en la isla de los Mástiles que en la zona cercana al Paranacito. No sabemos, no podemos aseverar si eso es porque el fuego fue más intenso, que es un poco la primera impresión que tenemos en la isla de los Mástiles, o porque la zona era diferente en su origen. Pero bueno, esta fue mi impresión al ver los dos lugares. Luego, bueno, decíamos que queríamos responder qué pasa con cuáles son los componentes afectados en cuanto a la estructura de los ecosistemas. Algunas imágenes de la isla de los Mástiles. Voy a cambiar pero ahí va. La impresión que decía yo es una impresión de desolación total y completa. Y si pensamos en cuáles son los componentes que hacen a la estructura de los ecosistemas que se perdieron, bueno, la verdad es que la pérdida en biomasa vegetal es una pérdida enorme. Lo que vemos es que la zona, en las imágenes de abajo, vemos lo que es la zona de bosquecitos, de isletas de bosques, y vemos sausales que estaban completamente arrasados por el fuego. Los árboles en algunos casos empezaron a rebrotar, pero hay pérdidas que son casi totales.
En la imagen de arriba a la derecha vemos la zona más cercana a la laguna y lo que vemos, estas imágenes son del 29 de octubre y la vegetación estaba completamente, no estaba más, estaba completamente perdida en el lugar. Y esta imagen que a mí me impactó mucho y que vimos a lo largo de toda la isla eran estos montones de caracoles, probablemente en lo que en algún momento fue la percha de algún carao que se estaba alimentando, y en este momento no está ni la percha, ni las aves pueden encontrar su fuente de alimento, ni los caracoles tampoco, ¿no? Y así como vemos estos lugares que son perchas así completamente devastadas, también hemos visto caracoles muertos por el fuego que después, bueno, investigué un poco y me di cuenta que son en realidad caracoles que se murieron por el efecto del fuego. Si nos movemos a lo que es la zona del Paranacito, los daños en la vegetación a simple vista parecieran haber sido un poco menores porque lo que vemos es un poco más de vegetación, pero también hay daño en la vegetación arbórea, como se evidencia en las dos fotos de la derecha. Fíjense el ceibo completamente destruido por el fuego, y después vamos a ver que hay otros que estaban rebrotando y otros que estaban en flor incluso, pero bueno, hay muchos árboles como los de estas dos fotos que perdieron completamente las hojas. Y también hay bastante pérdida de biomasa de vegetación herbácea. También hay vegetación herbácea que está presente, o sea que el panorama es un poquito menos desolador. En el caso de los árboles vemos desde árboles que perdieron completamente las hojas hasta árboles que vieron pasar el fuego por sus troncos. Entonces lo que nosotros veíamos cuando visitábamos el lugar eran, por ejemplo, líquenes chamuscados, que son lo que se ve acá que estoy tratando de señalar con el puntero, que espero que lo estén viendo. Y bueno, bastante fauna, bastantes restos de fauna que evidentemente se murió por el fuego, como la que vemos en la imagen de abajo. No vimos tanta fauna, tantos restos de fauna en la isla de los mástiles, si bien también lo vimos, no fue tanto como la que vimos en la zona del Paranacito. Ahora, ¿qué pasa con el funcionamiento de los ecosistemas? Porque bueno, componentes que se perdieron, la vegetación en gran medida, yo creo que podemos hablar de alrededor de un 90% de la vegetación que se perdió en la isla de los mástiles y, no sé, quizá un 70% de la vegetación que se perdió en la zona cercana ahí al Paranacito. Entonces, ¿qué pasa con el funcionamiento de los ecosistemas cuando se pierden tantos componentes que hacen a la estructura? Bueno, una primera reflexión tiene que ver con cómo cambian las cadenas tróficas, ¿no? Porque pensemos que si se pierde tanta biomasa vegetal, esa biomasa vegetal es la base de la alimentación de todo el ecosistema. Entonces, si no tenemos productores que estén generando materia orgánica, los herbívoros van a ser los primeros afectados, porque no van a tener fuentes de alimentación. Y a medida que esos herbívoros se vean afectados y empiece a reducirse el número de esos herbívoros, van a verse afectados los eslabones tróficos siguientes, entonces van a verse afectados también los carnívoros. Y cuando pensamos en herbívoros, nosotros podemos pensar en primer momento seguramente en algunos pequeños mamíferos, pero también tenemos que pensar en todos los artrópodos que se están alimentando de toda la vegetación que se perdió con el fuego. Entonces también hay una pérdida enorme, primero, de artrópodos que se murieron con los incendios y luego los que sobrevivieron o los que pueden venir desde zonas aledañas no encuentran fuentes de alimentación. Entonces, una primera reflexión tiene que ver con que va a haber cambios temporales en las cadenas tróficas que van a hacer, o que los vamos a ver en dos escalas, ¿no? En una escala, primero en una escala temporal inmediata, y luego probablemente en el mediano plazo también se vean afectados los componentes y las relaciones tróficas, porque, y eso va a depender de cuánto tiempo deben regenerarse la vegetación. Luego también va a haber cambio en lo que es el ciclado de nutrientes. Acá tenemos mucho aprendido a partir del trabajo del grupo de Patricia Candus, Natalia Morandeira, de la Universidad de San Martín, luego de los incendios del 2008. Y ahora también se están haciendo estudios de lo que respecta al suelo, y si uno mira el suelo, esta imagen de acá abajo es una imagen de la isla de los mástiles. Lo que hemos visto en el recorrido es que los primeros centímetros del suelo estaban completamente incendiados, la materia orgánica se perdió por completo,
Y lo que me contaba la gente de suelo con la que fui ese día a la isla de los mástiles es que por el tono que tiene el suelo en la isla de los mástiles, se estima que la temperatura alcanzó entre 500 y 700 grados centígrados. Entonces, cuando nosotros tocábamos el suelo, lo que veíamos eran restos de algo que era más similar a un ladrillo que a un suelo propiamente dicho. Y eso es muy difícil de recuperar. O sea, recuperar esos componentes del suelo va a llevar muchísimo tiempo. Las estimaciones después de los incendios del 2008 hablaban de más o menos 11 años para que se recupere el suelo. Pensemos que se ha perdido un montón de carbono del suelo, pero que también se han perdido otros nutrientes y que eso altera toda la circulación de nutrientes del sistema. Y esto va a tener que ver después con cómo se va a regenerar la vegetación. Por otro lado, y algo que también mencionó Pablo antes, se pierden sitios de nidificación, se pierden sitios de refugio con el fuego. Si pensamos en esas imágenes de ese paisaje completamente devastado, es muy difícil de pensar en que existan en ese lugar sitios de nidificación. Y eso afecta a aves que están en este momento en el humedal, a las migratorias que vienen al humedal en primavera-verano. El refugio para todos los mamíferos está perdido, y hay algunos que van a encontrar nidificación o refugio en humedales cercanos, pero hay otros que no lo van a encontrar en humedales cercanos porque si la extensión del fuego fue muy grande, va a ser difícil que puedan encontrar sitios de nidificación o refugio. Y por último, que es algo que quizá cuando uno ve las imágenes está pensando en el desastre a nivel regional, pero que es muy importante a nivel global también, es que la cantidad de incendios que se generaron en este año van a tener una incidencia muy importante en lo que es el cambio climático, porque se está liberando a la atmósfera una enorme cantidad de dióxido de carbono con los incendios, y por otro lado estamos perdiendo un montón de carbono que teníamos almacenado en la materia orgánica, en la vegetación que se prendió fuego, en el suelo mismo, o sea que también estamos generando un problema enorme con el cambio climático. Y eso a nivel país nos debiera de preocupar, no solo por el efecto a nivel global que tiene, sino también por todos los compromisos que Argentina asumió respecto al cambio climático que no va o no está cumpliendo a causa de los incendios. Y acá no solamente tenemos que restringirnos a los incendios de humedales, sino a todos los incendios que están ocurriendo a lo largo y ancho de todo el país. Bueno, luego, ¿qué pasa con el fuego como un disturbio y qué factores van a modificar la intensidad de ese disturbio? Pablo mencionaba que este es un año muy seco, es un año con una bajante extraordinaria del Paraná, y la sequía sin duda es un efecto que aumenta un montón los efectos del fuego como disturbio. ¿Por qué? Bueno, porque por un lado, se pierden todos los cortafuegos naturales. La mayoría de las lagunas internas estaban actuando como cortafuegos cuando el fuego se inicia, y eso es algo que hemos perdido este año por la enorme sequía que hay. Y por otro lado, esta sequía viene después de un 2018 con una buena cantidad de agua, y hay mucha acumulación de materia orgánica en muchos de los humedales. Y esa acumulación de materia orgánica hace que los incendios también puedan tener intensidades mucho mayores. La imagen de arriba, que estamos viendo acá arriba, es una imagen de una laguna interna en la isla de los Mástiles, completamente seca. Entonces, esto es un lugar que es una laguna que se prendió fuego y que no sirvió como cortafuego entre los albardones que se podían quemar. Y por otro lado, abajo lo que estamos viendo es una parte de la isla de los Mástiles también que no se prendió fuego, y quisiera que presten atención a la acumulación enorme de material vegetal senescente, o sea, plantas muertas, que son una acumulación enorme de materia orgánica, y que probablemente esto estaba presente del otro lado de la laguna, el lado que se prendió fuego. Piensen que cuando el fuego alcanza una acumulación tan grande de materia orgánica, eso es un combustible enorme, y eso hace que aumente muchísimo la intensidad del fuego. Estuvimos midiendo el espesor de esta capa de material senescente, y en algunos sitios alcanza hasta los 70 centímetros. O sea que eso es un colchón incendiable enorme. Bueno, ahí atrás se ve el puente Rosario Victoria.
Ahora, ese material vegetal, esa materia seca que estábamos viendo en la imagen anterior, si bien esta foto no es de la isla de los Mástiles, es una foto del 2018 de un humedal de la zona del Legado de Elliot, y fíjense que toda esta vegetación que acá vemos en pie sobre el agua, porque lo que hay acá abajo, si uno pudiera usar la vista, vería agua, como la que se ve en el espejo libre acá. Todo esto es material que luego, cuando queda en estado senescente, se transforma en lo que vimos en la imagen anterior y es lo que hace que los efectos del incendio sean mayores. Es decir que si los incendios se hubieran producido en un año con no con una sequía tan prolongada, los efectos no hubieran sido los que hemos visto este año. Esto me lleva a la reflexión de que la planificación del fuego es algo que en lo que seguimos siendo deficientes como país y como provincia, en las provincias que tenemos a lo largo del delta. Porque si hubiera una planificación efectiva del fuego, bueno, esto no hubiera ocurrido, sin lugar a dudas. Nadie hubiera prendido fuego en estas condiciones. Hablábamos de sequía y bueno, esa misma sequía se ve en imágenes en lo que es la zona del Paranacito. Acá lo que estamos viendo es el fondo de una laguna. En otro momento no podríamos estar caminando por acá y en el 7 de noviembre estábamos caminando y viendo los restos de la laguna. O sea que otros factores que colaboran con el fuego. Pero también vemos imágenes como esta. Acá está César parado en un ceibal. Esto también es la zona del Paranacito. Y esto es un ceibal por el cual el fuego pasó como si fueran a lengüetazos, porque veíamos zonas en donde había pasado el fuego, pero veíamos también el ceibal, gran parte del ceibal en pie, incluso en flor, ¿no? Entonces, ¿cómo, digamos, por qué pasan estas cosas? Bueno, ahí habría que pensar en cuál fue la intensidad del fuego y en cómo estaba la vegetación en pie al momento del que pasó el fuego. Ahora, ¿cómo se va a regenerar esa vegetación? Y eso es un poco lo que más nos interesa, ¿no? Esta diapo es un poco teórica, pero hay algunos conceptos que a mí me gustaría discutir y por eso la puse. Luego de que ocurre un disturbio como el del fuego, ¿qué puede pasar con la vegetación? Pueden pasar tres cosas, nos dice la teoría. La vegetación se puede destruir por completo, la vegetación puede ser resistente a ese disturbio, como en este caso del fuego, y en ese caso no es afectada la comunidad por el fuego, o la vegetación puede ser resiliente, es decir, puede recuperarse luego de que pasa el fuego o cualquier otro disturbio, ¿no? Acá me voy a centrar en el fuego porque es el disturbio que estamos analizando. ¿Y de qué va a depender que la vegetación sea resiliente, es decir, que se recupere luego del fuego? Va a depender de dos factores, de la elasticidad y de la amplitud. La elasticidad va a ser la rapidez con la cual la comunidad se va a recuperar después de un disturbio. Entonces, en una primera impresión, uno podría pensar que tiene mayor elasticidad la comunidad que está más cerca del Paranacito que la comunidad que está en la isla de los Mástiles. Y va a depender también de la amplitud. ¿Y qué es la amplitud? Es el umbral de disturbio que soporta una comunidad. Y probablemente la amplitud también sea mayor en la comunidad que está en la zona del Paranacito que la que está en la isla de los Mástiles, porque el disturbio fue mucho más intenso y dejó muchos más efectos nocivos en lo que es la isla de los Mástiles. A su vez, la regeneración va a depender de tres cosas: de que exista una fuente de propágulos. ¿Qué son los propágulos? Las semillas, los frutos, los tubérculos, los rizomas que estén en el suelo, de la distancia a esa fuente de propágulos. Cuanto más cerca esté la fuente de propágulos para regenerar la vegetación, más fácil va a ser que la regeneración se dé, y de las condiciones apropiadas en el tiempo oportuno para que los propágulos puedan germinar o puedan brotar. Vamos a ir analizando algunas de estas cosas. Primero, hablábamos de fuente de propágulos. Esta imagen es de la zona del Paranacito el 7 de noviembre. Fíjense que yo les decía que por acá el fuego había pasado como si fuera en lenguas, y esta es una zona en donde el fuego evidentemente pasó, porque lo que vemos son los árboles, si prestan atención, los árboles se nota que están quemados, no tienen hojas, hay algunos en el fondo que sí, pero evidentemente acá había una fuente de propágulos porque lo que estamos viendo es regeneración de la vegetación, aun cuando, por lo menos de la vegetación herbácea en este caso. Si nos
entramos un poquito más hacia el albardón, sería un poco más hacia atrás de la imagen anterior, lo que vemos es el ceibal, que está un poco más adentro, y bueno, y esto sin duda constituye la fuente de propágulos para que se pueda regenerar la vegetación en este tipo de comunidades. Luego, ¿cómo se regenera? Bueno, se puede regenerar, dijimos, a partir de la germinación o a partir de el rebrote. El rebrote es otra de las estrategias que tienen que ver con la fuente de propágulos, ¿no? Con el banco de propágulos. Entonces, acá lo que vemos es un canutillar que está rebrotando después del fuego, están las cenizas ahí y vemos el rebrote. Y conversábamos con César que acá, por ejemplo, se ve que hubo algún herbívoro actuando porque está comido, y esto también va a tener que ver con cómo se va a dar la regeneración. O sea, la vegetación está rebrotando, sí, pero también le estamos incorporando otro disturbio porque hay herbívoros que se están alimentando. Y en esta zona lo que hemos visto fueron vacas. Entonces, si son las vacas las que se están alimentando, la regeneración va a estar limitada porque vamos a tener herbívoros que van a estar haciendo mucha presión sobre esa regeneración todo el tiempo. Algunas otras imágenes de rebrote, en este caso la paja de techar, también quemada y rebrotando desde la base. En este caso no hemos visto el efecto de herbivoría, pero bueno, está el rebrote colaborando en la regeneración. También hay rebrote en los árboles. Acá vemos un ceibo rebrotando, quemado bastante en todo el tronco y sin embargo con algunos rebrotes. Ahora, esto no es regeneración, porque esto es el rebrote de un árbol que estaba en pie. Regeneración por rebrote sería lo que vimos en las dos imágenes anteriores. En este caso lo que estamos viendo es, sería un pequeñito ejemplo de resistencia, porque es el árbol rebrotando luego del fuego. Y en este caso un sauce rebrotando en la isla de los mástiles. Uno de los pocos que vimos rebrotando, porque en la isla de los mástiles la mayoría de los sauces que vimos no estaban rebrotando, estaban casi todos o completamente destruidos o negros y sin un solo brote activo. También hemos visto algunos casos de germinación, algunas enredaderas que estaban germinando en el medio del fuego. El cleome no solo germinando, sino también floreciendo luego en el suelo quemado. Esta foto es de la isla de los mástiles, la anterior de la enredadera es de la zona del Paranacito. Y bueno, ahora volvamos a pensar entonces qué pasa con la regeneración. Bueno, la bibliografía nos dice, y la gente que estudió los humedales del delta dice que son comunidades en general resilientes, pero para que las comunidades sean resilientes, tenemos que pensar en cuál es el umbral de disturbio que puede soportar esa comunidad. Evidentemente, en toda la región, los fuegos han sido de intensidades diferentes, entonces eso hace que el disturbio sea mayor o menor en determinados lugares, y por otro lado, la estructura propia que tiene la comunidad va a hacer que existan algunas comunidades que soporten un umbral de disturbio más alto que otras. En mi opinión, si bien nos falta mucho estudio por delante, yo diría que todos los bosquecitos y la zona de pastizales y pajonales de la zona del Paranacito es una comunidad un poco más resiliente, que tiene una mayor amplitud que la que tiene la zona de la isla de los mástiles. Estas respuestas las vamos a poder tener recién dentro de un tiempo. Y por otro lado, si recordamos esta tríada de que la regeneración de la vegetación va a depender de que exista una fuente de propágulos, de que esos propágulos estén cercanos y de que se den las condiciones en el tiempo para que esos propágulos germinen o broten, tenemos que pensar en dos cosas fundamentales. Primero, el disturbio tiene que desaparecer para que la regeneración se pueda dar. Es decir, si seguimos teniendo focos de incendio, la regeneración de la vegetación no va a ocurrir. Y por otro lado, se tienen que dar todas las condiciones apropiadas, entonces deberíamos de estar reduciendo la presión de herbivoría sobre esas comunidades. Que los herbívoros que se alimenten de la vegetación que está rebrotando sean los herbívoros nativos que están en esas comunidades y no el ganado, porque si no, la vegetación no se va a regenerar, porque a medida que se va regenerando, los herbívoros la están consumiendo.
creo que no todo es tan negativo. Acá hay una imagen de, todas las imágenes anteriores de la isla de los mástiles son del 29 de octubre y esta es una imagen de este martes y se ve un poquito más de verde. Cuando yo buscaba las imágenes que me representaban qué es lo que había visto en la isla de los mástiles, era esa imagen completamente negra, y este martes vimos un poquitito más de verde, aunque el paisaje sigue siendo bastante desolador porque siguen estando todos los árboles con esos troncos negros que parecen más fantasmas que árboles en realidad. Bueno, y para terminar, voy a terminar como terminó Pablo, pidiendo por la ley de humedales ya. Aprendí este año con Natalia Morandeira que tenemos muchas herramientas legales para hacerle frente a la situación que estamos viviendo con los incendios. Deberíamos estar aplicando todas esas herramientas que tenemos y deberían estar todos los poderes haciendo lo que deben para poder frenar este ecocidio que estamos viviendo. En ese sentido, deberíamos estar viendo actuar con más fuerza a la justicia, deberíamos estar viendo actuar con más fuerza a los poderes ejecutivos, activando el PIECAS, que es una herramienta legal que ya tenemos, pero también, y eso es lo que estamos pidiendo esta semana, deberíamos tener a todos los legisladores ocupados de sancionar una ley de humedales ya, para que en el largo plazo también tengamos una respuesta ante estas situaciones y que estos sistemas que son de los que sacamos nosotros tantos beneficios y que son tan caros a nuestros sentimientos puedan seguir estando en el tiempo tal como los conocemos. Buenísimo, muchas gracias, Graciela. Nada, eso es necesaria, más que era necesaria la ley de humedales, ahora es urgente, ahora no se puede evitar, digamos, o no debería poder evitarse. Pero bueno, nada, sabemos, lamentablemente, sabemos o nos estamos dando cuenta, nos fuimos dando cuenta a lo largo de todos estos años que no es tan lógico, porque uno diría, bueno, ya está, se termina de quemar, se sacan las vacas, se deja regenerar, pero no, se quemó, se ponen más vacas, se cambia, es todo al revés de lo que, de la lógica o la prevalencia de la vida, ¿no? Esto que dicen es un sistema que prevalece la muerte, y defender la vida cuesta, y es como ir en contra de todo lo que va pasando. Así que bueno, muchísimas gracias, Graciela, por todos tus aportes, muy esclarecedores también, y bueno, eso, más fuerza todavía para que sabemos que estamos, digamos, del lado correcto, estamos queriendo que se recupere algo que es lo que nos da la vida a nosotros también. Respiramos ese aire, tomamos esa agua, no podemos hacernos los osos, digamos, no darle bolilla a lo que está pasando acá enfrente. Bueno, ahora va a hablar César, que también es otro naturalista, es viverista, forma parte de la gente, de la Asociación Civil Amigos de la Reserva de BGG. Y así que está ahí siempre, y de los bajos no se tocan también. Sería Villa Gobernador Galvez. Así que bueno, ahí lo... Sí, bueno, ya sé, pero se me cuesta a veces. Y se olvidó de los vecinos. Bueno, el ganadero de Curria, Galvez, viste, siempre me dan como que son... Esta gente que con títulos y nombres me parecen todos iguales. Así que, pero bueno, es la que está ahí después del otro ladito del arroyo Saladillo, eso sí lo sé. Así que, y bueno, ahora nos va a contar un poco qué pasa con las plantas. Bueno, gracias antes que nada por invitarme y por el espacio acá con dos amigos, colegas, bueno, interesados por la naturaleza del humedal. Les voy a compartir la presentación. A ver, ustedes me dicen si se ve. Me avisan. ¿Se ve ahí? Ahí se ve. Ahí se ve. No en el modo presentación, pero se ve. Ahí. Bueno, un poco contarles lo que vemos. Esto es una opinión, son observaciones
para el trabajo metodológico y un poco más científico, le tocará a los profesionales. Pero bueno, soy un entusiasta de las plantas y teníamos ganas de ver cómo venía respondiendo el Paranacito, que es un lugar muy especial. El Paranacito es un lugar muy consolidado en cuanto a los bosques que tiene, un lugar que reúne varias características, reúne lagunas, reúne espacio de pastizal, bosques altos de albardones. Así que bueno, hicimos una pequeña recorrida, les queríamos contar un poquito. Acá se ven las fotos de marzo con el espacio verde y más o menos para que se ubiquen ese primer puente que hay después del peaje. Y la foto en espectro infrarrojo del Sentinel, que es el satélite que usamos para ver en general la afectación de área quemada. Y ahí ven cómo el fuego pasó y quemó absolutamente todo, un poco menos en la parte norte del puente, que es un lugar que no agarró, pero al sur del puente, el lugar que estuvimos recorriendo, el fuego pasó casi por todos lados. Con esta intensidad, digamos, hubo muchísimo foco de incendio, un periodo de incendio de a fines de agosto, un periodo muy acotado, pero cuando pasó quemó todo, y desde ese momento, del 28, ahí no hubo más fuegos, y más o menos agarró las dos últimas grandes lluvias de octubre, del 18 al 23, 24 de octubre, donde cayeron más o menos 130 milímetros, quizá haya caído un poquito más. Y esta es una pequeña comparativa. Era un lugar que tenía mucha biodiversidad, incluso en los bosques de sauce, que son los bosques un poco más jóvenes, había de todo ahí adentro, por momentos y en etapa de mucha vegetación no se podía caminar. La foto es del 2018, la anterior, y esta es la foto actual, la de ahora en este momento, donde ustedes ven que no quedó absolutamente nada más que troncos muertos y algunas escasas plantas que ahí están rebrotando, escasa en comparativa con lo que había antes, ¿no? Que era un vergel. Ahí los madrejones, esta es una foto que también mostró Graciela, pero creo que en esta foto se aprecia bastante lo que intentan hacer cuando prenden fuego por la cuestión ganadera. En un lugar donde hay mucha materia seca, lo transforman en un lugar con pastito cortado y pasto tierno, pero se alcanza a ver sobre todo lo que es la pérdida de biomasa, la biomasa que se fumó y que no está más, de un lugar que tenía pasto de 1 metro de altura y donde costaba caminar, ahora es una cancha de golf, una cancha de fútbol con algunos rebrotes de cespitosas ahí presentes. Esto son una comparativa del mismo año, la misma laguna y los mismos canutillares. En enero, que fuimos a hacer una recorrida para buscar algún tipo de material vegetal y semillas, y en noviembre, los mismos lugares, exactamente la misma laguna y los mismos canutillares, que tardamos, recuerdo para cruzar esa laguna, tardamos como media hora, se te enredaban las plantas muertas en los pies, era bastante dificultoso, y ahora uno puede caminar y ver absolutamente un desierto, es tremenda la comparativa. Y estas son las primeras impresiones que uno le da apenas se baja y empieza a recorrer. La primera, que el paisaje se destruyó, de ser un lugar donde uno miraba y veía un montón de vegetación diferente, un montón de espacio diferente, ahora hay una simplificación. Ahora es un lugar donde uno mira a lo lejos, puede ver a lo lejos sin ninguna dificultad en la vista, sin ningún obstáculo. Un lugar vacío, al que le borraron absolutamente la vida, con mucho silencio, impresiona el silencio. Ese lugar estaba lleno de crespines, por ejemplo, de un montón de canto de pájaro. Hay una reducción increíble de la biodiversidad. El Paranacito es un lugar tan biodiverso que hemos hecho listas de 86 especies de ave en solo 3 horas. O sea, nos bajábamos del auto en la ruta, nos metíamos a mirar pájaros, y eran 70, 80, era tremenda la cantidad de aves que había en ese lugar, en invierno, en verano, en primavera, en otoño, en cualquier época del año. Impacta la biomasa que se fumó, como decía antes, la masa vegetal que ya no está y ahora hay un suelo desnudo. La desaparición de la cobertura de gramíneas, que uno podría pensar que había más, pero bueno, ahora quedó el terreno desnudo y con los pastos grandes de la isla, con los carrizales, con la paja de techar que está rebrotando, pero en realidad la gramínea pequeña desapareció, el pelo de chancho,
la gramilla común, eso desapareció todo. Grandes extensiones vacías que en general representan las lagunas, que las lagunas que tenían vegetación seca se esfumó completamente, hicieron de los principales promotores ahí de los incendios, además de la intención. Y bueno, esto es lo que más me preocupa, al menos la parte que recorrimos nosotros, tenía todos los alambrados recambiados, todos los alambres nuevos, y había muchísima cantidad de hacienda reciente, porque eran todas vacas con crías con terneros que han nacido ahora, y en enero en ese lugar prácticamente no había vacas. Y además la extrema sequía y la falta de agua. Bueno, voy a empezar un poco con las herbáceas. Esta presentación es una presentación un poco botánica, con a lo mejor plantas que la mayoría no conoce, pero voy a tratar de mostrar, más que nada para tener ejemplos del comportamiento de algunas plantas ante el disturbio. Una primera impresión que vimos es el avance de cardos y ortigas, algo que no se veía mucho en la isla, que puede tener que ver con la presencia de ganado, de la presencia de semillas en la bosta, pero se está viendo mucho cardo y mucha ortiga, que bueno, son comunes de terreno disturbado, de pastoreo, digamos. La vernonia. La vernonia es una planta muy linda, que suele haber mucho por partes, pero acá en el Paranacito no había mucha, no se veían muchos manchones, y da la impresión que la falta de competencia hizo que los rizomas se extiendan por todos lados. Incluso ya está floreciendo, es una planta que florece generalmente en enero, en diciembre, ya está floreciendo en esta fecha. Ahí la misma foto en la recorrida de enero que les mostraba al principio, y esta es la foto actual, con los rizomas saliendo por todos lados. Y esta es una planta que al parecer el ganado no se la come. Después se aprecia mucho una especie de solanácea pariente de los tomates que se han dispersado por todos lados. Las solanáceas en general son tóxicas para el ganado, pero algunas parece que le están entrando igual, lo que parecería que han rebrotado primero y bueno, ante la falta de verde le entraron. Bueno, ahí está Solanum picomayensis y Malmeanum, que son el Malmeanum más chiquito, que es parecido a la planta de papa. Esto no habíamos vertido tanta abundancia de estas plantas, se ve que son plantas oportunistas. Bueno, la pasiflora, el Burucuyá miní, que es la pasiflora mísera, es la pasiflora más característica de la isla. Si bien es una planta que es frecuente, no parecía tan abundante, y sobre todo creciendo en lugares raros, porque es una trepadora que no es una planta palustre, y se encontraron muchas semillas, muchísimos ejemplares de Burucuyá miní por todos lados, incluso dentro de las lagunas, lo cual da a pensar que las semillas o bien son resistentes al fuego o han quedado en esas grietas que se ven ahí y han aprovechado, se han salvado del fuego y han rebrotado con la escasa humedad que guarda ahí abajo el terreno. Bueno, el agua del diablo, se encuentran también muchísimos ejemplares rebrotando desde la base, desde los rizomas, incluso mucho abajo de las plantas y tanto en terreno quemado, lo cual podría indicar también que hay semillas dispersas por ahí porque encontramos también adentro de la laguna y dentro de la laguna esta planta no crece. Y este es un ejemplo característico de una planta que responde a un disturbio. Si bien hay flor de sapo en casi todos lados en la provincia, ahora se ven en la isla muchísimas extensiones de terreno cubierto por esta planta que es muy agresiva, que aprovecha la falta de competencia, la disponibilidad de luz y tiene unos rizomas que son larguísimos. Recuerdo cómo en el bosque de los constituyentes se metían adentro de las composteras, de esos rizomas de 1 o 2 metros de largo, y están ocupando prácticamente todo, en general los suelos bajos de los árboles, lo que a lo mejor ayudaría un poco a proteger el suelo de la erosión ante la lluvia, porque está generando una cobertura bastante pareja en todos lados. Y esta planta es tóxica también para el ganado, y el ganado no se la conoce, lo cual podría ser bueno para que resurjan algunas otras cosas en los pocos espacios libres que deja en los manchones. Este es otro caso interesante, el de la cleome. Las cleomes son plantas anuales, o sea que todo lo que vemos acá ha nacido de semilla este año. Y tanto como el Burucuyá miní y la uva del diablo aparecen en general adentro de las lagunas. Estas semillas son muy livianitas, el viento las lleva para todos lados y hay una explosión poblacional de esta especie.
en todos los terrenos, en lugares bajos, en lugares altos. Esta especie o la semilla resiste el fuego o bien ha quedado algún ejemplar que ha dispersado recientemente, lo cual es medio raro porque normalmente en otoño esta planta desaparece, se seca, lo cual podría indicar que es una planta que resiste el fuego, que tiene una aptitud para explotar después de los incendios. Salvia pálida, la salvia de la isla, hay muchos manchones rebrotando de salvia por todos lados. Es una salvia de flor celeste, blanca en algunos casos. Se ve que aprovecha la falta de competencia y está explotando también. Es una planta abundante. Siempre las salvias en invierno retroceden un poco. Esta en el humedal no. Se ve que el fuego la ha quemado y ha resurgido con mucha fuerza. Este es un caso también bastante particular. La Aniseia es una planta que, si bien es común en el humedal, generalmente no se ve. Es una planta rara de ver, a pesar de que si uno la busca la puede encontrar. La primera vez que la vi fue en el Legado del Liot, no sabía ni que existía. Y hoy se ven, sobre todo en terreno donde ha quedado desnudo, se ve también una explosión de esta especie completa, lo cual indicaría que antes era frecuente y no se veía por la cobertura herbácea. Ahora que no tiene cobertura, es una explosión poblacional y hay parte donde la está cubriendo y hay mucha densidad de ejemplares. Bueno, la yerba del lucero también es una lamiácea, un pariente de la salvia, que le gusta más la sombra, generalmente se encuentran abajo de los bosques o en las periferias de los bosques de albardón, y también es una planta que ahora con el suelo desnudo está aprovechando el boom del disturbio para expandirse y para cubrir bastante el terreno. Esta planta florece muy temprano, ya debería estar empezando a florecer, y es muy importante para las abejas, con lo cual no es menor. El ganado no se la come tampoco, en general la salvia tampoco, porque tienen mucho olor, son plantas olorosas. Bueno, la mimosa, que no es la carpinchera, mimosa tuediana, es una mimosa rastrera, también parece ser muy dura con los incendios, ha desaparecido completamente. Esto arma unas matas como de 1 metro de alto, bastante espinosas, arman matas características, una planta muy arbustiva. El fuego le ha borrado toda la parte de arriba, pero está resurgiendo, va haciendo como capas después, hasta que agarra de vuelta a la altura. La ha hecho desaparecer, pero está resurgiendo con mucha fuerza por muchos lados. Y son todos de rebrotes desde las raíces. No se observaron ejemplares naciendo de semilla. Bueno, la zarzaparrilla que antes mostraba Graciela en su presentación, también es una planta que ahora es se ve mucho, mejor dicho. Es siempre una planta muy abundante, pero el otro día también lo veíamos en la Reserva Villanueva Gálvez. Ante la sequía y la falta de verde, se percibe la real abundancia de esta planta, que es una planta que es muy importante para las aves, porque da frutos en la entrada del otoño siguiente, que sirve mucho para la alimentación de las migradoras invernales, lo cual no es menor. El heliotropo, todos los heliotropos en general son plantas ruderales, son plantas que aparecen después de los disturbios, al borde de los caminos de tierra, cuando se hace movimiento de terreno o cuando se incendian. Esta planta es normal encontrarla después de grandes disturbios como este. Yo en particular no lo había visto mucho en la isla, pero ahora se ve por todos lados. Bueno, y la rama negra es otro caso bastante particular. El fuego la consumió completamente, si bien hay muchos ejemplares en pie, cuando uno la mueve un poquito, abajo tiene todas las raíces quemadas, no se perciben ejemplares verdes, y la amiga Paula Frazón hizo un comentario, nos pusimos a ver los frutos y nos damos cuenta que si bien los ejemplares están completamente calcinados, a los frutos no los afectó el fuego, y conservan adentro la semilla en buen estado, son todas semillas viables, con lo cual esta planta también tiene alguna oportunidad de reproducirse en general en todas las condiciones, pero cuando desaparece la cobertura herbácea, a la cebaña no le gusta mucho la competencia, en general arman comunidades entre las pajas de techar, donde crecen por manchones. Bueno, ahí se ve que tienen un buen banco de semilla para regenerarse cuando empiecen a sucederse las lluvias.
el fruto tiene como un corcho, ¿no? Que es una estructura corchosa que protege las semillas, están todas en buen estado adentro. Bueno, la salvia de la isla es una planta también muy frecuente del humedal, también ha desaparecido la parte de arriba, no se observaron tallos secos, esta planta queda desnuda en invierno y después empieza a rebrotar, se ve que el fuego se ha llevado esa parte, pero están rebrotando todas desde abajo en matas petizas, pero bueno, ahí se ve que están rebrotando y floreciendo normalmente, con lo cual el fuego, además de perderle un poco de volumen, no le hizo demasiado daño. Y bueno, alguna otra especie que encontramos, el canutillo, que sí está rebrotando con dificultad y está sufriendo alguna especie de ramoneo, pero en general rebrota. Ahí se ve que no todos los ejemplares rebrotan, a lo mejor habrá que esperar un poco para que la especie se recupere. La campanilla, Hipomoea platensis, esta especie jamás la habíamos visto en la isla, no sabíamos ni que existía ahí, y se ve que ahora con la falta de cobertura aparecen algunos ejemplares. La rosa de río está rebrotando desde abajo, al igual que el sen de campo, y bueno, y hay muchos porotillos, esta sí es una especie anual, que están naciendo de semilla. Porotillo encontramos, la que no encontramos su pariente de flor violeta, que ahora la voy a en esta placa, que sabemos que existe porque ese lugar lo recorremos con frecuencia, alfalfilla, carpinchera, las margaritas, que son plantas muy comunes en el humedal, muy comunes, que florecen desde temprano, que no se mueren en el invierno. Bueno, las margaritas están completamente desaparecidas. Ninguna de las tres especies, la aspilia, el videns y la melantera, están desaparecidas. La margarita de bañado, que a esta altura debería estar todo cubierto de flores, tampoco existe. Las lagunas han completamente quedado desprovistas de las especies palustres. Hay algunos ejemplares de la alternantera de lagunilla creciendo, pero el ludwigia desapareció completamente. Muy poca cobertura de gramíneas, solo por sectores. No hay lupinos, ni otras trepadoras que habían normalmente en esa parte, que como la viña de Nanta, que ahora tiene otro nombre, y la uva del diablo, otra uva del diablo, que es la Cisampelos pareira, que solía estar en esos bosques de sauce que se quemaron. Bueno, ahora como no hay bosque, no hay trepadoras. Y muy poca diversidad de flores, a pesar de la época, que ya en esta época debería estar todo verde y con muchas plantas florecidas, lo cual indicaría también un impacto en los polinizadores. Y acá vamos un poco a los árboles. El espinillo tiene daño, pero yo esperaba menor daño, y sobre todo lo que le afectó es que los fuegos se extendieron en el tiempo y le pisó el momento de floración y de fructificación. O sea que no vamos a tener ni flores, que el espinillo es un componente muy importante de la miel de la isla, ni flores este año de espinillo, ni frutos. Tampoco vimos renovales, las semillas en teoría resisten el fuego, pero no vimos espinillos naciendo de semilla por ningún lado. A los que eran muy finitos les quemó el tronco, pero están rebrotando desde la base, y los ejemplares adultos son mucho más rústicos, están rebrotando sin ningún problema. El espinillo a esta altura debería estar completamente cubierto de follaje y ya debería haber florecido y debería estar fructificando. Bueno, nada de eso pasó, o sea que el fuego este año al ciclo de la especie la afectó gravemente. Y el espinillo, como crece en el borde de los albardones, digamos, como es una planta que necesita la luz, crece en el borde de esos bosques altos, da la impresión de que fue lo último que se quemó. En algunos lugares el fuego no pasó, quemó los espinillos, pero no pasó hacia el bosque, digamos, más alto. El ceibo, no encontramos ejemplares muertos, pero sí ejemplares con muchísimo daño que aún así estaban rebrotando. Algunos desde la base y otro, como se ve esa imagen ahí abajo, del tronco completamente quemado y están saliendo los pequeños rebrotes. Da la sensación de que la corteza corchosa que tienen, rompimos un par de pedazos ahí de corteza, se quema la parte exterior, pero la parte de adentro no, lo protege del fuego ese tipo de corteza que en general es la que transporta el agua. Los ejemplares que tuvieron mayor daño y que se les murió la parte de aire están rebrotando sin problema de abajo, y los adultos rebrotan aún muy quemados. Y para medir el daño hay que pasar un poco el tiempo porque tiene la madera muy débil y en muchos ejemplares se quemaron demasiado, y por más que ahora estén rebrotando hay que esperar qué pasa cuando viene algún viento o cuando el tronco se termina de morir.
Y ahí le decía lo de la corteza. Fíjense cómo la corteza se quema por sectores, pero no el tronco. Le funciona como una protección. Y en el ejemplar de arriba, que pensábamos que estaba completamente muerto y que nos llamaba la atención porque es un ejemplar bastante grande, a pesar de que estaba completamente carbonizado y que todas las puntas de la rama estaban muertas, cuando dimos la vuelta por atrás vimos que estaba sacando los primeros brotes, lo cual está mostrando que es una especie que resiste bastante bien el fuego y resiste bien fuegos intensos. Porque en esos sectores donde hay ejemplares aislados, había mucha vegetación, mucha materia seca y el fuego ahí donde pegó duro. Se muestra bien como lo que decía antes de los albardones, en la parte alta se quemó hasta el borde, pero el fuego no penetró adentro donde están los saibos grandes y están todos florecidos y no parecen haber sufrido ningún tipo de daño. Bueno, el curupí, si bien rebrotó, encontramos ejemplares muertos de gran altura, otros que sufrieron tremendo daño, digamos que les consumió gran parte del tronco, pero en las partes sanas hay rebrotes. Es una especie que sufrió mucho daño estructural, digamos. Hay que ver de acá en adelante cómo llevan esos daños, porque si bien hay rebrote, podría también haber muerte de ejemplares o el ingreso de enfermedades. Y los ejemplares jóvenes, que se han quemado completamente, como pasó casi todas las especies, los ejemplares jóvenes están rebrotando sin problemas de abajo y con mucha fuerza. En los timbó no se percibió daño, como no entró el fuego a ese tipo de albardones altos donde habitan estas especies, no vimos daño en los timbó. En la foto de arriba es un timbó que estaba completamente cubierto por chicas, las chicas se quemaron enteras, pero debajo de la copa todavía están verdes, no entró el fuego ahí adentro a pesar de que lo recorrió por el costado. Sí vimos muchos renovales de timbó blanco que estaban completamente muertos, pero que estaban rebrotando desde la base, incluso algunos estaban ramoneados o pisados. Bueno, y el sauce es el que peor se la llevó, como ya comentaron tanto Pablo como Graciela. A los sausales el fuego le hizo mucho daño, hay muchos ejemplares muertos, hay partes donde había bosque y desapareció completamente. A los que están rebrotando quedaron severamente dañados, tienen la base del tronco quemada, con lo cual en algún momento se pueden caer y después del rebrote hay que ver si sobreviven. En el Paranacito al menos calculo que la mitad de los bosques de sauce se perdieron completamente y con los bosques, la biodiversidad que había abajo, las plantas que estaban ahí disfrutando de esa semisombra que hace el sauce, que es tan buena. Y son los únicos ejemplares que encontramos reducidos a ceniza, digamos, ejemplares completamente calcinados. Lo único que encontramos fue sauce. Y en el aliso de río hay, bueno, un daño dispar, digamos. Algunos alisales que no son muy frecuentes en esta zona, porque esta es una zona bastante alta, encontramos algunas formaciones que están intactas y formaciones donde el fuego le pasó y apenas hay rebrotado algunos ejemplares. Yo rompí algunos ejemplares que estaban ahí chiquitos y estaban completamente secos. Y en la imagen de arriba, que le pegó de lleno el fuego, en todo ese macizo, solo uno estaba rebrotando de la base, los demás estaban completamente secos. En la parte de abajo, parece que el fuego le pegó a los exteriores y a los ejemplares de adentro los conservó. Debe haber pegado con menos intensidad. Y con el laurel también pasa algo raro, porque el laurel, debajo del laurel normalmente no crece nada, es un árbol perenne, siempre verde, que habría que ver si abajo no crece nada por alguna lelopatía o la acumulación de hojarasca o la sombra que hace, pero al no tener material combustible en los alrededores, a los ejemplares que encontramos el laurel, incluso el que estaba dentro del sausal más grande que tiene el Paranacito, estaban todos intactos. No les pasó ni el fuego por el costado. No creo que sea casualidad, creo que esa falta de material seco que tienen a su alrededor hace que el fuego no le pegue. O bien es una especie resistente, pero no encontramos ni siquiera ejemplares con la hoja chamuscada. Y acá, para cerrar, algunas conclusiones. Yo, a pesar de que veo mucho reverdecer, no lo veo como optimismo porque hay un daño enorme. Uno lo ve, digamos, tiene optimismo por el reverdecer, pero no por el panorama en general, porque que muchas cosas rebroten no necesariamente significa que se vayan a recuperar.
sobre todo los árboles que han quedado muy dañados, con la estructura quemada, con parte de su tronco a punto de romperse. El sector se quemó entero, pero como comentaba Graciela antes, queda la duda de por qué se recuperó más rápido. Si tiene un mejor suelo y ha absorbido más cantidad de agua, si tenía una complejidad florística más importante, entonces uno ve especies que en otro lado no las ve, como puede ser esos manchones de Vernonia, hay carquejales, da la impresión de que es un suelo más alto, que ni siquiera cuando en las épocas de crecida el río se llega a inundar completamente, con lo cual podría ser que sea un suelo más maduro, más complejo y más resiliente. O bien, los fuegos que hubieron, a pesar de que se quemó entero, no han sido de gran intensidad, quizá no había tanta biomasa acumulada como en otros lugares, y eso le dio una mayor oportunidad. Mi impresión es que es una mezcla de que el suelo es diferente y por consiguiente la diversidad florística que tiene ese lugar es mayor que en otros lugares y por eso es más resistente. Pero bueno, quedará comprobarlo para más adelante. Y sí sorprende la reacción de muchas herbáceas al fuego, como por ejemplo la cleome, que es una planta que uno no la tenía resistente al fuego, porque está más asociada a charcos y a periferias de curso de agua, y sin embargo está creciendo en las peores condiciones, en las más extremas, incluso con floración estimulada. Y bueno, para reiterar, es que de vuelta impresiona el silencio, impresiona el desierto, ese mar de ceniza en que quedó reducido esa parte y gran parte del humedal, esta parte más que nada porque es una parte que estábamos acostumbrados a ver con muchísima biodiversidad, con muchísima enredadera, con muchísima especie arbustiva, con mucho sector para caminar, muchos lugares de nidificación, mucho espinillo, los albardones que son hipercomplejos, y sin embargo, uno lo que ve ahora es un lugar silencioso, vacío, y bueno, con mucha hacienda, que eso no es menor, porque la hacienda va a terminar destruyendo la base de los albardones, el sotobosque, donde hay muchas cosas recuperándose, y es un lugar de refugio para los bichos que ahora están compitiendo con el ganado en ese espacio, y parece que el ingreso de hacienda va a ser constante porque han cambiado todos los alambrados. ¿Y qué pasa si esto sigue seco, ¿no? La sequía es un factor determinante de la recuperación de las plantas, y si sigue la sequía hay que ver si esta recuperación incipiente sigue, o bien en algún momento se detiene y empieza a sufrir la sequía, sobre todo teniendo en cuenta que se viene el verano, que es un espacio de temperaturas altísimas. Y bueno, ¿y cuánta vida se calcinó? ¿Cuánto se perdió? ¿Cuántos animales han muerto debajo del fuego? Qué quietud que se percibe en el lugar, y qué tristeza, ¿no? Cuando uno recorre ese lugar que ha recorrido tantas veces con alegría y maravillándose de las cosas que encontraba, y hoy es un desierto negro. Y para cerrar, y al margen de la leyenda y de la necesidad de la ley de humedales, y con la buena noticia de hoy que aparentemente se va a tratar el dictamen el viernes, unas imágenes de lo que era, contrastando con todas las imágenes que les mostré con anterioridad, lo que era el Paranacito, ese mismo sector, tiempo atrás, en noviembre del año pasado, en enero, el pastizal, la cobertura herbácea que había, las lagunas llenas de vegetación palustre, los sauces, los lupinos que no vimos esta vez, que eran bastante frecuentes, la primera foto en un magrejón lleno de margaritas, pilias silpioides, y cómo lo encontramos hoy. Y necesitamos que los humedales conserven este aspecto, conserven el espacio para la vida, para muchos otros seres vivos y para nosotros también. Digamos, los humedales son vitales en nuestra supervivencia, y para que sigan así, con estas 4 imágenes del final, como los estamos acostumbrados a ver la mayor parte del tiempo, necesitamos urgente que los legisladores traten la ley de humedales. Ley de humedales ya. Muchas gracias. Bueno, muy tremendo. Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias a todos. Muy terrible el panorama, digamos, me parece que si le tenemos que buscar algo bueno, como dice siempre Jorge, a toda esta situación, puede llegar a ser el que haya más conciencia de que esto no puede pasar
jamás, y de que tenemos que, de alguna manera, lograr un sistema civilizatorio en armonía. No puede ser que hayan cambiado los alambrados, no puede ser que vayan a poner más vacas, no puede ser. La ley de humedales y la conciencia, no puede ser que ese sea el fin, digamos, o el objetivo de algunas personas, o no entiendo, la verdad que siempre me cuesta entender cómo alguien puede hacer lo que estamos viendo, cómo podemos como sociedad estar sosteniendo un sistema que hace esto, que permite que estas cosas pasen. La verdad, sinceramente, es como una cosa que me vengo preguntando siempre. Y bueno, y esto, ¿y qué va a pasar con la sequía? Porque ayer también hablábamos y mirábamos una otra videoconferencia que hablaban también los chicos del Foro Ecologista del Paraná, hablando de los ríos voladores y de todo lo que también se está quemando en el Amazonas, digamos, las nacientes del río, que está todo quemado, que todos los árboles, la vegetación es la que, digamos, nos va dando el agua que hay en los lugares. La vegetación, los árboles hacen llover, como dicen algunas, así, una simplificación de ese tipo de cosas. Entonces, nosotros estamos quemando, digamos, se quemó todo lo que daba el agua al humedal. Entonces no hay como una luz al final del túnel. Y es como muy tremendo, y me parece como que si esto no sirve para sacudirnos y para decir basta, en serio, no sé. Sí, es tremendo. Graciela estaba al lado mío cuando entramos y empezamos a ingresar al albergón y salió una manada de vaca enorme de adentro con los terneros. No puede ser. Todo lleno de cagada, de bosta chirla, porque las vacas ahora están empastadas de comer todos los rebrotes tiernos y verdes. Claro. Y son con cría, digamos, son vacas que han ingresado ahora, los alambrados están nuevos, puestos con poste de palmera, porque ¿para qué van a gastar en madera si se queman? Entonces lo hace con poste de palmera, están en los alambrados impecables, nuevos, incluso había un ñandubay creciendo ahí, que nosotros cada vez que íbamos lo miramos, hasta le hacíamos porque es raro encontrar un ñandubay en el medio de la isla. Y había un ñandubay creciendo al lado de la ruta, y para hacer el alambrado nuevo le pidieron con o sea, había 15 millones de espinillos a la ñandubay, motosierra abajo, y decir, bueno, es mucho. Sí. De las últimas imágenes que mostraba, a todo lo que pasó antes, ver toda esa vegetación negra, los rebrotes, que no es grato ver todo el suelo, una pizarra y un rebrote verde. Eso, digamos, te esperanza, porque lo que había antes era todo negro, ahora ve todo negro y un poquito de verde y te da una esperanza. Pero antes era todo verde, digamos, antes era todo verde de 1 metro de alto, antes eran árboles, pájaros, canto, uno tenía que andar pisando, tendría que andar mirando porque está siempre la yararata, siempre el cuidado que uno tenía, moverse con cautela, y ahora es nada. Pavimento. Entonces, realmente hace mal, hace muy mal. Hace mal, y más tratando de esto que decíamos, ¿no? De no haber aprendido. Porque lo que marcaba Graciela es importante. Los estudios que tenemos del anterior catástrofe del fuego, si bien a los científicos, a nosotros, nos han concientizado en un montón de cosas, a esta gente no les importó nada. Y hay que decirlo con todas las letras, esto se podía haber evitado y estaba todo puesto para ser evitado. El PIECAS era para ser evitado, el plan de manejo del fuego de Entre Ríos era para ser evitado, la ley de fuego, de manejo del fuego, era para que se evitara. Y no hubo intención de nadie para evitarlo. De nadie. Yo marcaba cosas que planteaba Pablo recién con esto de los animales no saben de leyes, ¿no? Esto de los grandes ausentes que planteaba César. Esta incógnita si nuestro ecosistema tiene la capacidad de resistir o si tiene la capacidad de resiliirse. Es algo maravilloso ese término, ¿no? Que dice tanto, además. Habla de tanto de nosotros mismos, ¿no?
Y la verdad que es desolador, una tristeza, chicos. Uno pucherea acá atrás. Yo les agradezco infinitamente este material. Miren Permitime, esto. César, que descargue, pará, permitime que descargue toda esta emoción, porque si no, no puedo continuar. Aguantame un cacho, porque Escuchame. es demasiado, porque uno lo vio suceder, pero cuando ustedes le ponen la lupa con esas imágenes tan grandes, creo que a mí y a Vanessa nos tendrían que contener para no salir a... No, para salir no nos contengan. En realidad hay que salir a decir todas estas cosas. Acá los grandes ausentes son la Corte Suprema de Justicia, que lo único que hizo fue armar un comité. Le siguen prendiendo fuego y todavía no reacciona. La Corte Suprema de Justicia Nación. La letra del derecho ambiental, monopolizada en esos dos sujetos. Presidente de la Corte y su hijo. Las cosas son como son. Nadie inventa nada. Escriben y escriben y escriben sobre el derecho ambiental y ¿qué? Letra muerta. Como todo el ordenamiento jurídico que plantea Graciela también. Cuando vimos el primer ciclo de charla, decíamos que con el artículo 41 de la Constitución Nacional, solamente con ese artículo podríamos hacer un montón de cosas. Nadie hace nada. Nadie hace nada. Al contrario, generan actitudes, porque hay un fallo de la Corte que prohíbe acciones y hay un intendente que autoriza esas acciones. Ni hablar del productor que oculta las cosas que le dicen que saquen, ¿no es cierto? Entonces es una tierra de nadie el humedal, el despojo que se arregla. Porque hay algunos incendios que, todos los incendios fueron intencionales, algunos por brutos y otros por intención. Y la intención es la pampeanización del humedal que se viene demostrando desde el año 2008 en adelante. Cuando se ha corrido la frontera agrícola y se ha subastado el humedal como un nuevo territorio para el ganado y para la agricultura intensiva. El objetivo es la pampeanización del humedal y con las imágenes que ustedes nos mostraron vemos cómo lo han logrado. Por eso esto no va a quedar impune. Por eso la sociedad lo va a condenar y lo condena hoy. Porque nosotros vimos recién cómo se afectó la flora, la fauna y el suelo del ecosistema de humedal, este gran ecocidio, este delito de lesa humanidad que se ha producido. Un delito de lesa humanidad. Ahora, lo que hay que ver, que no vimos, es el costo en la salud de cada uno de nosotros a partir de esto. Hoy y en los próximos años, porque el ciclo de agua está interrumpido, porque los beneficios ecosistémicos están interrumpidos, porque la estructura de los humedales está interrumpida. Entonces, el humedal tiene su capacidad de resistir y de resiliirse. ¿Y nosotros? Esa es otra pregunta también, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cosas nos generan estas impotencias cuando vemos que hay una institucionalidad que no funciona, cuando ya no sabemos qué más hacer los ciudadanos para pedir que reaccionen. Todo lo que tienen que reaccionar. Entonces, acá la incógnita es más grande. Una, ¿qué va a pasar con el ecosistema, si se va a poder recomponer o no? Y otra, ¿qué va a pasar con las instituciones, si se pueden recomponer o no? Porque lo que demuestra esta catástrofe es la falta de acción, de interés y de responsabilidad que tiene todo el poder institucional en la Argentina. Y ni que hablar de los empresarios. Ni hablar de los empresarios. Desgarrados de toda la vida de todos. No les importa nada. Y lo demuestran. Y lo demuestran con los lobbies de los diputados cuando van y le ponen lo que le tienen que poner, y a chao pieto, y esto no se habla, y pasarlo para cajonearlo, y acá se terminó, y todos son funcionales a eso. No todos, su gran mayoría. Entonces estas son las cosas que nos generan impotencia. Estas son las cosas donde una sociedad se levanta, se mira y dice, ¿qué? ¿Qué hacemos? Yo me acuerdo de la sensación de hablar con Vanessa, decir, loco, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Cómo transformamos esto? La desesperación de los voluntarios a ir a apagar con la regadera el fuego cuando tenemos un séquito de gente capacitada jurídicamente y técnicamente para hacer lo que tenían que hacer, lo que hicieron esos voluntarios. En ese caso, señores, tenían que actuar. Primero, principal, todo, porque la ley de fuego a nivel nacional especifica que los que tienen los responsables de esto era Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Entre Ríos, todos, no había nadie con un foco para apagar el incendio. El incendio de la milonga que mostraba Pablo, lo apagaron los voluntarios.
La isla de los mártires no fueron un poco, pero se les fue de la mano, porque es verdad, hubo un viento encima para sumarle a la catástrofe. Y esto lo encuadramos en un contexto de pandemia y sequía. De pandemia y sequía, o sea que es doblemente grave. Así que bueno, yo lo único que les quedo para decir es, no va a quedar impune, no vamos a permitir que quede impune. El material que ustedes nos donaron recién, nosotros lo vamos a hacer valer. Nosotros vamos a hacer valer esto que ustedes nos contaron, esto que ustedes atestiguaron, porque lo que hicieron es un testimonio de lo que sucedió. Yo se los agradezco de corazón. No va a quedar acá solamente, va a recorrer todo, pero además va a servir como material para poder probar este estrago y la culpa de todos estos irresponsables, inescrupulosos que están detrás de todo esto. Así que bueno, la lucha continúa. No hay preguntas. Quedaron todos... Yo quisiera añadir algo, pues. Sí, claro. Victoria, pensando en tus palabras, pienso que uno no puede hacer más solamente ecología, sino que necesariamente tenemos que conocer de legislación, tenemos que conocer de gestión y, bueno, cuando en realidad podríamos estar simplemente haciendo ecología, simplemente que no es poco, pero haciendo ecología, estudiando la ecología, porque deberíamos poder confiar que todos los poderes del Estado estén haciendo lo que tienen que hacer. Y en este caso, me parece que este año lo que hemos visto ha sido una gran ausencia de los 3 poderes del Estado, como vos dijiste. Entonces, bueno, este tipo de situaciones nos convocan a ocuparnos de cuestiones de las que no necesariamente sabemos, pero este año hemos aprendido un montón de legislación, de gestión, y nos encontramos en la necesidad de reclamar por lo que consideramos justo. Muy bien, chicos. Si alguien tiene algo más que decir, nos fuimos a 1 hora y media de exposición. Los invito para que no se lo queden único callados, que, Agregar lo único que por ahí agregar es que no nos olvidemos que esto sigue, o sea, hoy sigue el fuego en la isla, esto no terminó, y lo que yo le diría a los legisladores es que esto que estamos viendo en el humedal, hoy le tocó a la fauna, pero de esto de seguir, si seguimos tratando así nuestros ambientes naturales, este es nuestro futuro. O sea, lo que vimos hoy es el humedal, pero mañana somos nosotros. Y eso me parece que no terminan de entender. Sí, yo coincido con Pablo, y yo lo que me permito reflexionar es lo siguiente. Tuvimos un mega incendio, quizá hubo otros con anterioridad, yo no recuerdo, pero tuvimos un mega incendio en el 2008 y ahora tenemos uno en el 2020. El cambio climático está encima nuestro y esto se va a acentuar. No van a pasar 12 años para que tengamos otra vez este problema. Y se va a acelerar cada vez más. Y me parece que algunos no entienden nuestro destino, y es que no tenemos tiempo. Al nivel que vamos, esto no debería pasar nunca más, y algo dice que va a seguir pasando, y se van a seguir prendiendo fuego el humedal, y se va a seguir prendiendo fuego los bosques, y esta gente actúa como si nosotros tuviésemos, que no se prenda fuego por 60 años un bosque. No tenemos 60 años nosotros para ver crecer otro bosque. Si prendemos fuego todos los bosques, nosotros no tenemos más tiempo para ver crecer bosques, para ver recuperarse humedales. No hay más tiempo. El cambio climático nos dice que no podemos seguir emitiendo más carbono y tenemos que empezar a capturarlo. Si vamos a seguir prendiendo fuego esto, va a pasar lo que dice Pablo. Las fotos no van a ser trágicas para los animales nada más y para la flora. Van a empezar a ser trágicas para todo el mundo. Va a pegar primero en desempleo, en hambre, en pobreza, en falta de agua. Ahora estamos viendo estos últimos días la aparición de cianobacteria en todo el delta inferior. Cuando tengamos el río acá enfrente todo verde, por el exceso de fertilizante, por la ceniza de las quemas, y cuando aguas provinciales, que hasta el día de hoy todo el mundo nunca tuvimos problema para tomar agua, cuando aguas provinciales digan no va a haber agua durante 3 días porque se pudrió el agua de Paraná, porque hay cianobacteria. ¿De qué nos vamos a disfrazar? Exacto.
Exactamente, eso es un punto importantísimo. No solamente por las cianobacterias, sino por todos los parturados también que quedan dando vuelta con esto. ¿Cuál va a ser el costo que nos va a tocar hacer que no teníamos para poder lograr la potabilización del agua cuando antes la teníamos servidita? Una locura. Esto es una locura, total. Y hay responsables de esto. Y hay responsables. Lo sabemos. Falta que lo sepa la justicia. Pero bueno, eso vamos en camino a eso, ¿no es cierto? Vamos en camino a eso. Bueno, se vino el tuitazo. A las 20 horas estaban todos invitados para el tuitazo. Yo voy a cambiar un poquito, a ver si cerramos un pum para arriba de esto. Pero lo importante acá es generar la conciencia en toda la sociedad. Y esto me parece que ha quedado clarísimo. Clarísimo. Y no solamente por lo que padeció comiéndose el humo, sino también por lo que les vinieron a contar ustedes. Esto es brillante, es un laburo excelente, se lo agradecemos un montón. Y bueno, y estuvo tuitazo ahora a las 20 pidiéndole a los legisladores, a las cabezas políticas, de que realmente asuman la responsabilidad ambiental en la que nos están dejando y puedan por lo menos, con coraje, valentía y responsabilidad, brindarnos otra herramienta jurídica más que esperemos que respeten, ¿cierto? Esperemos que respeten. Pero bueno, compañeros, muchas gracias de nuevo por todo. Gracias a todos los que están ahí viéndonos. Nos vemos mañana de nuevo en otro ciclo. Vamos a hablar de pesquería, otro tema. El tema de las bastantes. ¿Qué pasa con los peces? ¿Qué pasa con los pescadores también? Que es una gran cultura isleña que también está en peligro de extinción. Cómo se compatibilizan estas cosas, ¿no es cierto? En esto que nos toca vivir, que es nuestro delta. Y esta realidad. Así que bueno, los agradezco un montón otra vez. Estamos saliendo también retransmitidos a través de la página de Facebook de la Multisectorial Humedales, así que les mandamos un beso grandísimo a todos ellos que están ahí haciendo resistencia, enseñándonos día a día cosas nuevas, rejuveneciéndonos digo porque es una camada brillante que nos empuja a seguir y a seguir y a seguir una vez más, así que es el semillero que ha brotado también después de toda esta catástrofe, así que bienvenidos son, nos necesitábamos un montón, sigamos adelante, todos unidos, luchando por la vida de todo el planeta, así que bueno, gracias a todos, corto la transmisión, nos vemos mañana, si Dios quiere, y después pueden seguir ahí por YouTube. Por YouTube. Gracias, adiós. Dale.